sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. De todas las cosas que hemos podido recibir, como el hecho de que Taehyun siempre se ha sentido cómodo con apoyar la cabeza en el hombro de Jungkook y sentirse tranquilo a su alrededor, también quería agregar la forma en la que Jungkook regañó a Taehyun al subir el video en baja calidad, cuando se supone que él había dicho que lo hiciera. Taehyun, horas después, contestó preguntando cómo se hacía eso. Luego, durante el comentario de Hobby donde le daba la bienvenida a TikTok con su primer video, Taehyun terminó confirmando que Jungkook había editado su video, diciendo en el comentario de Hobby que las habilidades de edición de Jungkook eran muy buenas, y afirmaba cosas que todos habían supuesto. De todas formas, entre las recientes actualizaciones que tuvimos estos días, Jungkook también reposteó el segundo video de Taehyun en TikTok y lo siguió grabado y etiquetando. Pero cuando Jungkook subió otro TikTok donde aparecían todos los miembros y el video iba a terminar, Jungkook alcanzó a grabar a Taehyun entrando al elevador mientras parecía que él no se daba cuenta de eso, aunque la idea de que no dejó de grabarlo por más tiempo que los demás fue sin duda lo más bonito. De hecho, para la presentación de la canción 2.0 en Jimmy Fallon, ellos también posaron juntos en las fotos promocionales y siguieron usando los hilos representativos del destino de casados, que han estado utilizando en cada presentación. Aunque a raíz del reciente documental de BTS y las cosas que Taekook nos dejó con una gran satisfacción, la forma en la que caminaban juntos y Jungkook parecía estarlo grabando, o cuando fueron a ver el amanecer con Namjoon y ambos se sentaron uno al lado del otro, durante casi todo el documental, pudimos notar este mismo patrón. Estaban sentados juntos en la mesa mientras comían, juntos cuando Jungkook abría la boca cuando Taehyun tomó más videos en sus palillos, juntos en el estudio de grabación participando en la creación de Aliens, juntos en la sala de cine mientras reaccionaban a sus videos pasados, y juntos al pasar tiempo con los demás miembros, lo que hace que todo se sienta tan único y real. Jungkook incluso sonrió lindamente cuando vio a Taehyun tocando su saxofón frente a él, y más tarde Jungkook tocó el saxofón de Taehyun como lo estaba haciendo él. La forma en la que Taehyun lo miró con una sonrisa al ver cómo Jungkook no podía tocar de la misma manera que lo estaba haciendo fue bastante usual, y como todas las costumbres que Taehyun no puede evitar, la forma en la que apretó y jugó con el cabello de Jungkook de forma cariñosa y exagerada, sin recibir ninguna queja de su parte, me hizo recordar a la vez en la que Taehyun hizo exactamente lo mismo cuando Jungkook se sentía cansado, como su manera de mostrarle afecto y una inmensa necesidad de tener cercanía con él. Ellos incluso habían estado haciendo ejercicio juntos mientras estuvieron en Los Ángeles, y habían demasiadas cosas que hacían todo más perfecto y excepcional. Cuando iban a grabar el demo de Swim, Taehyun había preguntado cuánto tiempo había pasado desde que estuvieron así de juntos todos, preguntándose si habían sido 3 o 4 años, mientras juguetonamente les decía que estaba encantado de conocerlos, a pesar de haberlos conocido desde hace años, por lo que los demás se rieron, mientras Jungkook iba y le preguntaba con una sonrisa qué estaba diciendo, y hacía reír tímidamente a Taehyun. Pero para cuando Taehyun apareció en la pantalla de la sala de cine, y Jungkook ni siquiera esperó 2 segundos para reaccionar con satisfacción y decir que Taehyun era realmente tan guapo, ni siquiera parecía que Taehyun pudiera tomarlo como algo extraño, acostumbrado a los halagos de Jungkook y su poca capacidad de retener la verdad. Ahora, la razón por la que había estado demasiado emocionado por haber presenciado la manera en la que Jungkook había sido demasiado descarado para el momento en el que estaban, fue justo cuando Taehyun fue y le tomó la mano para hacer que Jungkook se sumergiera en el agua, pero ante la fuerza de Jungkook al no dejar que Taehyun lo tirara, él terminó sonriendo por lo que nunca llegó a pasar. Pero más tarde, cuando Taehyun se alejó y Jungkook terminó entrando al agua, lo que pasó después de eso fue demasiado encantador. Taehyun les retó y les dijo que quien se sumergiera por más tiempo sin respirar iba a ganar. Jungkook y Jimin estuvieron de acuerdo, y para cuando los tres hicieron el desafío, lo interesante ocurrió en este momento. Jungkook comenzó a acercarse a Taehyun lentamente mientras flotaba ligeramente hacia él. Taehyun pareció verlo a la distancia pero no se movió nada, y para cuando Jimin perdió todo el aire que había retenido porque algo pareció darle risa, él fue el primero en salir del agua mientras se reía, pero debajo del agua algo más estaba pasando. Algo que definitivamente mostró la verdadera intimidad entre Taehyun y Jungkook, pues cuando Jungkook siguió acercándose a Taehyun lentamente, él cubrió su boca con ambas manos mientras parecía querer retener una risa. Estaba seguro de que Jungkook iba a seguir acercándose todavía más, si no había nada que se lo impidiera,
pero cuando Taehyung no solo lo empujó para alejarlo, porque la proximidad estaba siendo cada vez más, el empuje no fue en su pecho ni en sus hombros, mucho menos como rechazo, sino que fue en la ligereza con lo que apartó sus manos de su propia boca y las colocó en la de Jungkook para empujarlo desde ahí, quien lo hizo por nervios o porque Jungkook iba a ser así de descarado, pero la risa que soltó cuando terminó de empujarlo y ambos parecieron perder al mismo tiempo, fue verdaderamente una sorpresa haberlos visto salir del agua, con la sensación de lo que pudo o no pasar. Taehyung se rió fuertemente ante la insinuación de Jungkook. Él sabía que iba a pasar, y si no fuese porque lo empujó desde la boca, probablemente algo pudo haber sucedido debajo del agua, por lo que su sonrisa no fue en vano, y la manera en la que casi parecía sonrojarse demostraba ese acto. Jungkook estaba a nada de atraparlo entre sus brazos, y si no fuese por el pánico que Taehyung sintió al verlo flotar hacia él cada vez más, probablemente no lo hubiésemos contado, porque la forma en la que Jungkook sonrió ante el empuje y no aguantó ni un minuto más debajo del agua, cuando antes parecía que tenía suficiente aire dentro como para continuar, resultó bastante evidente que sus intenciones tenían una razón, quizá no para cumplirlo, pero sí para tener cierta seguridad de que Taehyung siempre se pondría nervioso a su alrededor. Y si esto no es una prueba de que la intimidad de Taekook puede evidenciarse sin poder evitarlo, realmente no sé qué lo haría, porque ver a Taehyung empujarlo al haberlo visto acercarse poco a poco sin querer detenerse, hasta que probablemente lo iba a atrapar entre sus brazos, fue una de las cosas tan difíciles de explicar, porque siguieron juntos para su participación en la radio de Nueva York y tuvieron cierta plática que ARMY disfrutó, cuando Jungkook comenzó a decir que se cuidarían y les darían un mejor espectáculo que el que vieron en el último concierto, y aunque Jungkook seguía diciendo que ya habían envejecido pero que actuarían con la misma energía de cuando tenían 20, Taehyung se rió de eso y le preguntó cuántos años tenía para que él dijera eso, a lo que Jungkook terminó riéndose para decir que lo mencionaba porque ya habían pasado más de 4 años, y luego cuando regresó a Corea, Jungkook iba acomodándole el suéter a Taehyung de manera discreta mientras bajaban las escaleras, confirmaba que las cámaras no necesitaban capturar nada para confiar en su cercanía y afecto, porque verlos así definitivamente es algo que no voy a olvidar fácilmente, y me verán trayendo este momento tan gay panic durante mucho tiempo más, pues Taekook está listo para seguir demostrando su lealtad.